Tú crees que tienes al Espíritu Santo, ¿verdad? Lees la Biblia. Oras. Vas a la iglesia. Hasta sientes escalofríos durante la alabanza. Pero, ¿y si te dijera que todo eso no prueba nada? Sí, así como lo oyes. Puedes hacer todas esas cosas y aún estar espiritualmente vacío. ¿Y sabes qué es peor? Que tal vez estás buscando las señales equivocadas. La mayoría piensa que el Espíritu se manifiesta con emociones fuertes o lenguas sobrenaturales, pero Jesús nunca dijo eso. De hecho, las verdaderas evidencias de su presencia son mucho más profundas, y muchas veces incómodas. Y si no las ves en tu vida, podrías estar en un estado espiritual más peligroso de lo que imaginas. Hoy voy a revelarte 9 señales incontestables que demuestran si el Espíritu Santo realmente vive en ti. Y créeme, la número 7 podría sacudir tu alma. Así que no te vayas, porque este mensaje puede cambiarlo todo. Tal vez nadie te lo ha dicho antes, pero es posible pasar años en la iglesia sin tener al Espíritu Santo. Puedes levantar las manos, servir en el ministerio, saber versículos de memoria, y aún así vivir desconectado de Dios. ¿Cómo lo sé? Porque eso me pasó a mí. Y porque le ha pasado a miles. Vivimos engañados, pensando que sentirnos espirituales es lo mismo que estar llenos del Espíritu. Pero Jesús fue claro en Juan 2:17, el Espíritu de verdad, ustedes lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. Eso no es algo vago. Es una transformación visible. Pero muchos cristianos confunden emociones con presencia. Escucha bien esto, una lágrima en la adoración no significa que el Espíritu Santo está en ti. Lo que prueba su presencia no es lo que sientes en un culto, sino lo que haces cuando nadie te ve. ¿Quieres saber si el Espíritu Santo está en ti? No lo busques en un escalofrío. Míralo en tu carácter. Míralo en tu forma de perdonar. En cómo reaccionas cuando todo se cae. Porque el Espíritu no entra para decorar tu vida, entra para renovarla por completo. Y si eso no está ocurriendo en ti, entonces este vídeo es una alarma divina. Dios quiere que despiertes. Porque si sigues buscando las señales equivocadas, podrías perderte la única que realmente importa. Déjame hacerte una pregunta directa. Si el Espíritu Santo dejara de habitar en ti hoy, ¿te darías cuenta? ¿Cambiaría algo en tu forma de vivir, de pensar, de hablar? Porque esa fue la tragedia de Sansón. Jueces 16:20 dice algo aterrador, no sabía que el Señor ya se había apartado de él. ¿Puedes imaginar eso? Vivir como si todo estuviera bien, cuando en realidad el Espíritu ya se fue. Eso es lo que está en juego. Y no lo digo para asustarte. Lo digo porque Dios está encendiendo una alarma. No podemos seguir viviendo una fe tibia, de apariencias, de rutinas vacías. Porque cuando el Espíritu Santo entra de verdad, tú lo sabes. No porque gritas más fuerte, sino porque pecar duele. Porque el orgullo ya no cabe. Porque tu corazón empieza a romperse por lo que antes ni te importaba. Y si eso aún no ha pasado en ti, no te desconectes. Porque en unos segundos, voy a mostrarte la primera señal poderosa de que el Espíritu Santo vive en ti. Y no es la que te imaginas. Señal 1. Paz sobrenatural en medio del caos. Imagina esto, todo en tu vida se desmorona. El diagnóstico fue malo. Las cuentas no cuadran. La ansiedad aprieta. Tus oraciones parecen no pasar del techo. Y sin embargo, dentro de ti hay una calma que no puedes explicar. Eso no es psicológico. No es casualidad. Es una de las señales más claras de que el Espíritu Santo habita en ti. En Marcos capítulo 4, los discípulos están en medio de una tormenta brutal. El viento azota la barca. El agua entra. Ellos gritan, desesperados. Y Jesús duerme. ¿Cómo puede alguien dormir en medio del caos? Porque la tormenta no podía tocar su paz. Y cuando se levanta, no solo calma el mar, calma el miedo de los que están con él. Esa es la paz que él promete cuando dice,
la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esa paz no depende de las circunstancias. No nace del control, ni de las respuestas. Es una paz que permanece incluso cuando todo parece perdido. ¿La tienes tú? Porque cuando el Espíritu está en una persona, esa paz es real. No es fingida. No es momentánea. Es una paz que la lógica no puede explicar, pero que el alma reconoce como verdadera. Y lo más impactante es que el mundo lo nota. La gente ve cuando no reaccionas como los demás. Ve cuando en lugar de derrumbarte, te mantienes firme. Cuando en lugar de quejarte, confías. Cuando en vez de huir, decides quedarte. Pero seamos honestos, esa paz no se consigue con frases bonitas ni con canciones emotivas. Esa paz es fruto del Espíritu. Y se forma en el fuego. Nace cuando eliges confiar a pesar de no entender. Crece cuando decides creer aunque todo parezca perdido. Cuanto más caminas con Dios, más profundo se ancla en ti. Y cuanto más te rindes a Él, más imposible es que una tormenta te destruya. Así que mírate con sinceridad. Pregúntate, ¿estoy enfrentando algo que debería haberme derrumbado, pero sigo de pie? ¿Estoy atravesando un desierto, pero con una calma que no sé explicar? Si es así, no lo dudes, el Espíritu Santo está contigo. No porque todo esté bien afuera, sino porque algo está ocurriendo adentro. Y si no lo estás sintiendo, no significa que Él no esté. Significa que todavía estás aprendiendo a rendirte. Y ese mismo proceso, ya es una señal de que Él te está transformando. Señal 2. Un amor que no tiene sentido humano. Una de las evidencias más impactantes de que el Espíritu Santo vive en una persona, es que empieza a amar de formas que antes no podía. No se trata de decir Dios te bendiga ni de ser amable en la iglesia. Es un amor que va más allá de lo natural. Que rompe el orgullo. Que supera las heridas. Que ama incluso cuando no hay razones para hacerlo. Jesús lo dejó claro. En Juan capítulo 13 dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. No dijo que te reconocerán por tus dones, ni por tus predicaciones, ni por cuántos versículos sabes de memoria. Dijo, por tu amor. Porque ese amor no viene de ti. No nace de tus fuerzas. Es un amor que solo el Espíritu puede generar. Y cuando Él lo genera, te transforma. Empiezas a perdonar lo imperdonable. A orar por los que te traicionaron. A sentir compasión por quienes antes despreciabas. No porque te obligas, sino porque ahora ves a las personas con otros ojos. Ves su dolor. Ves su necesidad. Y algo dentro de ti quiere abrazarlos, no juzgarlos. Sanarlos, no herirlos. Ese amor es revolucionario. Y cuando aparece, desarma a todos. Porque el mundo está acostumbrado al odio, a la venganza, al egoísmo. Pero cuando alguien ama sin condiciones, sin esperar nada a cambio, la gente lo nota. Porque no es común. No es normal. Es sobrenatural. Piénsalo un momento. Hay personas en tu vida que te han lastimado profundamente, pero aún así no puedes odiarlas. ¿Sientes dentro de ti un deseo de paz, de reconciliación, incluso cuando todo en ti querría lo contrario? Eso no es debilidad. Eso es el Espíritu. Y sí, a veces ese amor duele. Porque amar de verdad implica exponerse. Significa entregar. Renunciar al orgullo. Significa buscar el bien del otro, incluso cuando el otro no lo merece. Pero eso fue lo que hizo Cristo por ti. Y si el Espíritu está en ti, Él te va llevando por ese mismo camino. Así que si te has sorprendido amando más, perdonando más, soportando más, aunque no lo entiendas, es una señal. Una de las más puras. Una de las más fuertes. El Espíritu Santo no se limita a tocarte en una adoración. Él entra para cambiar tu corazón. Y cuando eso pasa, el amor se vuelve algo que ya no puedes frenar. Señal 3. Deseo profundo de obedecer, no solo creer.
Cuando el Espíritu Santo realmente habita en una persona, algo cambia profundamente en su interior. Ya no se trata solo de creer en Dios, ahora quieres obedecerlo. No por miedo, no por religión, sino porque dentro de ti nace una urgencia, un anhelo, una convicción que no puedes ignorar, agradar a Dios en todo. Y eso no viene de ti. Nadie busca la santidad por naturaleza. Nadie quiere morir al yo, al orgullo, al pecado, a menos que algo más fuerte esté obrando dentro de ti. Jesús dijo en Juan capítulo 14, el que me ama, guarda mis mandamientos. No dijo el que me ama habla bonito o el que me ama canta fuerte. Dijo, el que me ama obedece. Y esa obediencia no es forzada. Es fruto del Espíritu. Cuando Él entra, no puedes seguir pecando en paz. Lo que antes te parecía normal, ahora te incomoda. Lo que antes justificabas, ahora lo enfrentas. Ya no buscas excusas para tu desobediencia. Buscas caminos para tu rendición. Y aquí es donde muchos se engañan. Porque creen que tener al Espíritu es sentir emociones en la iglesia. Pero el Espíritu no se manifiesta solamente con lágrimas o escalofríos. Se manifiesta cuando eliges cerrar esa conversación que no edifica. Cuando decides devolver lo que robaste. Cuando rompes con esa relación que sabes que no honra a Dios. Eso es evidencia. Eso es transformación. Eso no se actúa. Se vive. Mira la vida de Zaqueo. Un hombre corrupto, ladrón, despreciado. Pero una sola cena con Jesús bastó para que dijera, Señor, daré la mitad de mis bienes a los pobres, y si he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces más. Nadie lo obligó. Nadie le exigió. Fue el Espíritu obrando adentro, llevándolo a rendirse. Así actúa el Espíritu Santo. Te convence de pecado, sí. Pero también te empodera para cambiar. Para dejar atrás la esclavitud. Para caminar en luz. Entonces, pregúntate con honestidad, ¿estás viviendo como alguien que quiere complacer a Dios, o como alguien que solo quiere evitar el infierno? Porque hay una gran diferencia. La obediencia no es una carga cuando el Espíritu está dentro. Es un deseo. Una pasión. Una forma de vida. Y si has sentido ese deseo, si has tomado decisiones radicales por amor a Dios, si estás luchando aunque caes, entonces no lo dudes, el Espíritu está en ti. Porque nadie busca la santidad si Él no está primero sembrando ese fuego en el corazón. Señal 4. Hambre por la palabra de Dios. Una de las señales más claras, más profundas y más reveladoras de que el Espíritu Santo vive en ti, es que te da hambre. Pero no cualquier hambre. Es un hambre por la palabra de Dios. Por su verdad. Por escuchar su voz en cada página, en cada historia, en cada versículo. Y no es una costumbre religiosa. No es solo disciplina. Es un fuego. Una sed. Una necesidad que te empuja a abrir la Biblia, no para cumplir, sino para vivir. Para respirar. Para encontrarte con Dios. Jesús lo dijo en Mateo capítulo 4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y cuando el Espíritu Santo está dentro de ti, esa palabra deja de ser un libro antiguo, y se convierte en alimento diario. En sustento. En voz viva. ¿Te ha pasado alguna vez? Abres la Biblia y de pronto, ese versículo parece escrito solo para ti. Las letras saltan. El mensaje te confronta. Te abraza. Te sacude. Te guía. Eso no es casualidad. Eso es el Espíritu. Enseñándote. Hablándote. Revelándote lo que necesitas en ese momento exacto. Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 2 que el Espíritu escudriña lo profundo de Dios, y nos revela lo que ojo no vio, ni oído oyó. Eso significa que sin Él, la Biblia puede parecer cerrada. Pero con Él, se vuelve un tesoro abierto. Una conversación continua con el cielo. Y aquí hay una verdad dura pero necesaria. Si puedes pasar días y semanas sin abrir la Biblia, sin sentir esa necesidad de buscar a Dios en su palabra,
es una señal de que algo está apagado dentro de ti. Porque donde está el espíritu, hay hambre. Hay deseo. Hay un clamor silencioso que te dice, vuelve a la fuente. No importa si entiendes todo o no. No importa si comienzas con un solo versículo. Lo que importa es que dentro de ti haya un quiero. Quiero conocer a Dios. Quiero escucharlo. Quiero que su voz sea más fuerte que las demás. Y ese quiero es el Espíritu Santo atrayéndote. Abriendo tu corazón. Renovando tu mente. Entonces, pregúntate, ¿la Biblia es una carga para ti o un refugio? ¿Es una obligación o un encuentro? Porque si te está empezando a doler pasar un día sin leerla, si sientes que algo te falta cuando no la buscas, esa es una de las señales más bellas de que Dios mismo vive dentro de ti. Señal 5. Gratitud y adoración incluso en el dolor. ¿Cómo sabes que el Espíritu Santo está dentro de alguien? Míralo cuando está sufriendo. Cuando todo se rompe. Cuando las oraciones no son respondidas. Cuando el dolor parece no tener fin. Y aún así, da gracias. Aún así, levanta sus manos. Aún así, adora. Eso no es fuerza humana. No es optimismo. No es religión. Es el Espíritu Santo obrando desde dentro. Pablo escribió en 1 Tesalonicenses capítulo 5, «Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús». ¿En todo? ¿Incluso en el dolor? Sí, porque la gratitud no depende de las circunstancias. Depende de la presencia de Dios. Mira a Pablo y Silas. Hechos capítulo 16. Golpeados. Encarcelados. Encadenados. ¿Y qué hicieron a medianoche? ¿Lloraron? ¿Se quejaron? No. Cantaron. Oraron. Adoraron. Y entonces las cadenas se rompieron, los muros temblaron, y Dios se manifestó. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo transforma tus reacciones. Te da una perspectiva que el mundo no entiende. Mientras otros preguntan, ¿dónde está Dios? Tú dices, Él está conmigo, incluso aquí. Y esto no significa negar el dolor. No significa sonreír falsamente. Significa que dentro de ti hay una convicción más fuerte que la tristeza. Una certeza que dice, Dios sigue siendo bueno, aunque no entienda lo que está pasando. Esa es la fe que impacta. Esa es la adoración que toca el cielo. No la que se canta en los escenarios, sino la que se susurra entre lágrimas. La que dice, gracias, Dios, no porque todo esté bien, sino porque tú sigues conmigo. Y si has sentido eso, si alguna vez adoraste sin fuerzas, si agradeciste mientras sangrabas por dentro, si levantaste tu voz cuando tu mundo se caía, entonces no lo dudes, esa no fuiste tú. Fue Él. Fue el Espíritu Santo, recordándote quién eres y quién es tu Padre. Así que ahora te pregunto, ¿cómo reaccionas cuando las cosas no salen como esperabas? ¿Tu adoración se apaga con las pruebas, o se vuelve más pura, más real, más profunda? Porque si el Espíritu Santo está en ti, la gratitud no se basa en lo que ves, sino en lo que crees. Y lo que crees es esto, Dios es digno, siempre. Señal 6. Sensibilidad a la voz de Dios. Hay algo que cambia radicalmente cuando el Espíritu Santo vive en ti, tu oído espiritual se despierta. Comienzas a escuchar a Dios. No con los oídos físicos, sino con el corazón. Con el alma. Con ese susurro interno que te guía, que te corrige, que te lleva por el camino correcto. Jesús lo dijo en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, y ellas me siguen. No dice que podrían escucharla. Dice que la oyen. La reconocen. Y la siguen. Pero aquí está el problema, vivimos en un mundo ruidoso. Opiniones por todos lados. Redes sociales. Noticias. Preocupaciones. Ansiedad. Y en medio de todo ese ruido, la voz de Dios se vuelve fácil de ignorar. O peor aún, de confundir. Por eso necesitas al Espíritu Santo. Él es quien amplifica la voz de Dios dentro de ti.
Es quien te alerta cuando algo está mal. Es quien te dice, eso no es para ti. No vayas por ahí. Llama a esa persona. Espera. Ora. Confía. Y esa sensibilidad no siempre es espectacular. No siempre es mística. Muchas veces es una inquietud. Un pensamiento que no puedes soltar. Una paz que llega de repente. Una convicción que quiebra tus planes. Mira a Samuel en 1 Samuel capítulo 3. Dios lo llamó, pero él no sabía reconocer su voz. Necesitó aprender. Necesitó a alguien que le dijera, responde, habla, Señor, que tu siervo escucha. Y desde ese día, su vida cambió para siempre. Así es contigo. Cuanto más practicas escuchar, más clara se vuelve la voz. Cuanto más obedeces, más sensible se hace tu espíritu. Porque Dios no deja de hablar. El que se apaga, somos nosotros. Y eso es peligroso. Porque si ignoras al Espíritu Santo por mucho tiempo, tu corazón se endurece. Su voz se vuelve lejana. Ya no sabes si es él o solo tus pensamientos. Pero si lo escuchas, si te detienes, si haces silencio, lo conocerás. Lo reconocerás. Y seguirás su guía. Así que hazte esta pregunta: ¿cuándo fue la última vez que supiste que Dios te habló? ¿La última vez que algo dentro de ti dijo, ¿eso viene del cielo? ¿Estás viviendo atento a su voz, o distraído por el ruido? Si hay una señal clara de que el Espíritu está en ti, es esta: empiezas a buscar no lo que tú quieres, sino lo que Dios está diciendo. Y cuando eso pasa, tu vida deja de ser una rutina, y se convierte en una misión guiada por lo eterno. Señal 7. Transformación visible del carácter. Cualquiera puede decir, yo creo en Dios. Cualquiera puede ir a la iglesia, cantar alabanzas, incluso servir. Pero si el Espíritu Santo realmente está dentro de ti, algo tiene que cambiar. Y no hablo de emociones. Hablo de transformación. Real. Visible. Irrefutable. Jesús lo dejó claro en Mateo 7:16. Por sus frutos los conoceréis. ¿Qué significa eso? Que no importa lo que digas. Lo que demuestra si Dios está en ti, es cómo vives. Cómo reaccionas. Cómo tratas a los demás. ¿Qué haces cuando nadie te está mirando? Cuando el Espíritu Santo entra, no se acomoda en una esquina de tu alma. Él viene a renovar todo. A derribar el orgullo, el egoísmo, la mentira, la hipocresía. Viene a formar en ti el carácter de Cristo. Y eso, se nota. Mira a Pedro. Antes del Espíritu, era impulsivo, miedoso, inestable. Negó a Jesús 3 veces. Pero después de Pentecostés, algo cambió. El mismo Pedro que se escondía ahora predicaba con valentía. Ahora enfrentaba amenazas sin temblar. ¿Qué lo transformó? El Espíritu de Dios viviendo dentro de él. Y esa es la prueba: cuando el Espíritu está en ti, empiezas a actuar distinto. Empiezas a responder con paciencia en lugar de ira. A hablar con verdad en lugar de manipular. A perdonar donde antes guardabas rencor. Pero ojo, la transformación no es instantánea. Es un proceso. Como un escultor que va puliendo una obra. Día tras día. Golpe tras golpe. Quitando lo que sobra. Formando lo que falta. Y a veces duele. Porque crecer duele. Pero quedarse igual, es peor. 2 de Corintios 3:18 lo dice así: somos transformados de gloria en la misma imagen de Cristo, como por el Espíritu del Señor. Eso es progreso. Eso es evidencia. Eso es lo que nadie puede falsificar. ¿Y tú? ¿Eres la misma persona de hace un año? ¿O puedes ver que algo está cambiando en ti? ¿Más dominio propio? ¿Más compasión? ¿Menos orgullo? Si no ves fruto, si todo sigue igual, es hora de hacer una pausa. Porque donde está el Espíritu, hay cambio. No perfección. Pero sí dirección. No todo resuelto. Pero sí un corazón que dice: Señor, moldéame. Porque cuando el Espíritu Santo vive en ti, ya no quieres ser quien eras.
¿Quieres parecerte más a Jesús? Señal 8. Valentía para compartir el Evangelio. Ser cristiano en silencio es fácil. Ir a la iglesia, leer la Biblia en casa, orar en privado. Nadie se entera. Nadie te juzga. Nadie te rechaza. Pero cuando el Espíritu Santo verdaderamente vive en ti, algo dentro de ti empieza a arder. Ya no puedes quedarte callado. Y no se trata de ser fanático. Se trata de tener convicción. De saber que lo que Dios hizo en ti es tan real, tan poderoso, tan eterno, que necesitas contarlo. Necesitas compartirlo. Porque sabes que alguien allá afuera necesita escucharlo. Mira lo que pasó en Hechos capítulo 4. Pedro y Juan fueron arrestados por predicar a Jesús. Amenazados. Golpeados. Intimidados. ¿Y qué dijeron ellos? No podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Eso no es valentía natural. Es el Espíritu Santo hablando a través de ellos. Y es que cuando Él te llena, no puedes seguir viviendo una fe escondida. No puedes seguir callando lo que ha transformado tu alma. Porque sabes que el Evangelio no es una opinión. Es una noticia que salva vidas. Es el mensaje más importante del universo. Pero sé honesto, ¿cuántas veces has sentido ese impulso de hablar de Jesús y te has detenido? ¿Por miedo al rechazo? ¿Por vergüenza? ¿Por pensar que no sabes lo suficiente? Todos lo hemos sentido. Pero aquí está la verdad, el Espíritu no te da miedo. Te da poder. Segunda de Timoteo 1:7 lo dice con claridad, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Eso significa que el miedo no viene de Dios. Viene del enemigo. Porque Él sabe que si tú abres la boca, cadenas se rompen. Y no necesitas ser un experto. Solo necesitas ser obediente. A veces, compartir el Evangelio no es predicar un sermón. Es decir, yo estaba perdido y Jesús me encontró. Es invitar a alguien a la iglesia. Es orar por un compañero de trabajo. Es amar con intención. El mundo necesita cristianos que no se avergüenzan del Evangelio. Que no se esconden. Que hablan con amor, sí, pero también con verdad. Porque cuando el Espíritu vive en ti, no puedes vivir para agradar al mundo. Vives para agradar a aquel que te salvó. Así que hazte esta pregunta: ¿qué me está deteniendo? ¿Por qué callo lo que el mundo más necesita escuchar? Si el Espíritu Santo está en ti, Él te dará las palabras. Él abrirá las puertas. Pero tú tienes que dar el paso. Señal 9. Discernimiento espiritual profundo. No todo lo que brilla viene de Dios. No todo lo que suena cristiano es verdad. Vivimos en un tiempo donde la confusión reina, donde las emociones se confunden con revelación y donde muchos son engañados porque no tienen discernimiento. Pero cuando el Espíritu Santo vive en ti, Él afina tu oído. Te hace sensible. Te alerta cuando algo no cuadra, aunque no sepas por qué. Te muestra lo que tus ojos no pueden ver. Y eso puede salvar tu alma. Primera de Juan 4:1 nos advierte: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Esta no es una sugerencia. Es una advertencia directa. Porque el engaño espiritual es real y mortal. El enemigo no se presenta con cuernos y tridente. Se disfraza de ángel de luz. Usa versículos. Habla con dulzura. Pero si estás lleno del Espíritu, tú lo sabes. Algo te incomoda. Algo te dice: esto no es de Dios. Y no solo en enseñanzas. El discernimiento del Espíritu también te protege en relaciones, decisiones, caminos. ¿Alguna vez estuviste por tomar una decisión aparentemente buena, pero algo dentro de ti gritó no? ¿Y después te diste cuenta de que Dios te estaba salvando de un desastre? Eso no es intuición. Es el Espíritu guiándote. Isaías 30:21 dice: tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él. Dios todavía habla.
Todavía dirige. Pero solo los que tienen su espíritu lo escuchan claramente. Y aquí está la verdad, el discernimiento no es un don raro para profetas. Es una evidencia del espíritu en todo creyente. Pero crece con el tiempo. Se fortalece con la obediencia. Se afina con la palabra. Porque Dios nunca se contradice. Su voz siempre está en línea con la Escritura. Pero si ignoras esa voz, si te acostumbras a apagar las alertas del espíritu, llega un momento en que ya no lo escuchas. Tu corazón se endurece. Y entonces caminas a ciegas, guiado por emociones, por lógica humana, por deseos que no vienen de Dios. Por eso es vital que cuides tu sensibilidad espiritual. Que vivas atento. Que pongas todo a prueba. Y sobre todo, que ores: Señor, dame discernimiento. Muéstrame la verdad. No dejes que me desvíe. Porque el Espíritu no solo quiere salvarte. Quiere guiarte. Haz memoria. ¿Alguna vez el Espíritu te salvó de una mala decisión? ¿O quizás ignoraste su voz y lo lamentaste? El discernimiento es una de las armas más poderosas que Dios te ha dado. Úsala. Afílala. Protégela. Detente por un momento. Silencia todo lo que te rodea. Apaga el ruido. Y hazte la única pregunta que realmente importa: ¿está el Espíritu Santo viviendo en mí? No si crees en Dios. No si asistes a una iglesia. No si oras de vez en cuando. Pregúntate si hay evidencia real, transformadora, visible, de que el Espíritu del Dios vivo habita en tu interior. Porque si Él está, se nota. No puedes esconderlo. No puedes fingirlo. No puedes evitar que tu vida cambie. Porque cuando Dios entra, todo lo demás empieza a salir: el orgullo, la amargura, la apatía, el pecado, el miedo. Romanos 8:9 lo dice con fuerza: si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. No hay neutralidad. No hay punto medio. O tienes su Espíritu, o estás caminando solo. Pero aquí está la esperanza. Si tú estás escuchando esto, si tu corazón se está inquietando, si sientes un deseo sincero de rendirte más a Dios, eso ya es evidencia de que el Espíritu está obrando en ti. Porque solo los que tienen el Espíritu sienten ese anhelo profundo. Solo los que han sido tocados por Dios desean más de Él. Solo los que han sido marcados por su presencia pueden reconocer su ausencia. Así que no lo ignores. No lo pospongas. No digas mañana. Hoy es el día. Hoy es el momento para rendirte por completo, para vaciar tu corazón de todo lo que lo ocupa y decirle al Espíritu Santo: lléname. Cámbiame. Haz tu obra en mí. Y si ya lo tienes, si has visto estas señales en tu vida, alégrate. Agradecele. Pero no te conformes. Porque hay más. Mucho más. Su poder no tiene límites. Su amor no se agota. Su presencia puede llenarte más de lo que imaginas. Y si no estás seguro, no huyas. No te escondas. Dios no está buscando perfección. Está buscando entrega. Corazones sinceros. Vidas que digan sí aún sin entenderlo todo. Así que haz esto ahora mismo. Si este mensaje tocó tu corazón, deja un comentario con la palabra amén. Porque eso significa: así sea. Es tu forma de decir: Señor, lo recibo. Lo creo. Lo quiero para mí. Y si no lo has hecho aún, suscríbete. Porque cada semana vamos a traerte mensajes como este, reales, bíblicos, profundos, que te despierten, te sacudan y te acerquen a Dios. El Espíritu Santo está llamando. ¿Estás dispuesto a responder?